Oya, oya, oya. Hola futuro Silbato Blanco, bienvenido una vez más a Yurin The Abyss. En esta ocasión vamos a analizar el capítulo 66 del manga de Made in Abyss. Este análisis llega unos 6 meses después de haber sido publicado el capítulo, pero como se dice, mejor tarde que nunca. Aprovecho para comentarles que el maestro Tsukuchi publicó por el antiguo Twitter que ya tiene casi listo el capítulo 67, por lo que es probable que este se publique muy pronto. Si no quieres perderte de ninguna novedad sobre el manga de Made in Abyss, no te olvides de suscribirte al canal. Así que vamos allá, acompáñame en esta aventura. Vamos a adentrarnos en las profundidades del abismo. Este fue un capítulo muy peculiar, ya que tuvo dos partes muy diferenciadas. Una primera parte en la que se nos muestra al grupo de Riko junto al de Sarajo, entrando a la séptima capa. Y una segunda parte donde se retoma aquella mini historia de Jiruo y Osen, quienes están investigando las misteriosas muertes que se están produciendo en la superficie, y donde poco a poco se nos va dibujando la relación de estas con la canción de Hariyomari y con aquel tema de los 2000 años. Pero antes de meternos a analizar esto con más detalle, me gustaría hablarles de un tema que había estado deliberadamente evitando tratar en el canal. Un tema que fue el motivo por el que no hice directo leyendo este capítulo cuando salió y por el que tardé tanto en traer los análisis de estos últimos dos capítulos. Las primeras páginas de este capítulo se me hicieron muy difíciles de leer y sinceramente las encontré bastante asquerosas. Yo soy una persona que he defendido a Tsukuchi abiertamente en el pasado y siempre he abogado por ignorar estas escenas subidas de tono, por llamarlas de alguna manera, pues la calidad de la historia que se nos cuenta es tan elevada que creo que no debería dejarse empañar por estas escenas tan extrañas que se han ido convirtiendo en una constante y casi en una seña de identidad del estilo del autor. El comienzo del capítulo 66 contiene, sin lugar a dudas, la peor y más reprochable de estas escenas hasta la fecha, lo que me hizo incluso replantearme hasta qué punto podemos seguir mirando hacia otro lado sin que éstas afecten al disfrute de la obra. Este capítulo ha sido un capítulo de transición y entiendo que Tsukuchi haya tenido que meter un poco de relleno o hacer un capítulo más pausado, donde introducir un poco más a los personajes nuevos y seguir desarrollando a nuestros protagonistas, mostrándonos algunas interacciones entre ellos y enseñándonos cómo va a ser la dinámica con el grupo de Sarajo, en esta especie de alianza que han creado. Pero de ahí a la escena del baño de los mellizos asistido por Rek con la participación de Tepaste roza los límites de lo que yo considero tolerable. Hay mucha gente a la que no le llega esta obra por culpa de este tipo de escenas, y creo que es completamente válido criticar esto y preguntarse una vez más si arruinan la obra o no. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Qué te pareció esta primera parte del capítulo? De toda esta primera parte del capítulo, creo que lo más destacable para la historia es que se nos confirma que Cherumi y Minae son Yusou, humanos nacidos como Narehate dentro del abismo, algo que se venía intuyendo pero que no estaba totalmente confirmado. Al menos yo durante un tiempo pensé que a lo mejor podrían tratarse de Aubades como Rek. De momento solo tenemos confirmación de que existan dos Aubades, el propio Rek y la de tipo chica que observó Raisa y de la que Bondryu probablemente obtuvo su esparagmo. Después de la escena de la comida, de la cual no creo que podamos hablar mucho, pues solo se nos muestra un poco sobre la personalidad de Sarajo, quien parece ser bastante dura consigo misma cuando se trata de la calidad de la comida que cocina, y el tipo de persona que es Yataramaru, quien parece preocuparse mucho por su líder, hasta el punto de cuidar de su estabilidad emocional. Este personaje me recuerda un poco a Veraf, uno que a pesar de no intervenir mucho en la trama, se ganó a la mayoría del público. No sé muy bien por qué, pero siento que me cae bien. También me intriga bastante saber lo que lleva en ese ataúd que carga con él. Yo creo que es posible que lleve allí el cuerpo del miembro de su escuadrón cuyo nombre no conocemos, pero que se vio en el flashback del encuentro del grupo de Sarajo con Bondryu, y que yo teoricé que probablemente murió en ese enfrentamiento. Quizás cargan con su cuerpo en busca de una forma de traerlo de regreso a la vida. Habrá que esperar para saber más al respecto. Quizás lo que más me llamó la atención de esta parte del capítulo es el hecho de que era Sarajo quien quería que ambos grupos continuaran descendiendo juntos, pues ésta se da cuenta de que se van a enfrentar a lo desconocido, aquello que nadie más ha visto y que tienen más probabilidades de sobrevivir si permanecen juntos. Y la verdad que esto era algo que yo no me esperaba nada, pero que pensándolo bien cuadra bastante con la forma de ser de Rico,
y es que es ella la que no quiere que continúen juntos más de lo necesario. Estos acuerdan permanecer juntos solamente hasta que sean capaces de montar un campamento en una zona segura en la séptima capa, hacer una especie de alianza temporal, algo que Sarajo acepta y aprueba, pues entiende perfectamente las intenciones de Rico, de querer vivir su propia aventura con sus amigos. Aún así, Sarajo continúa insistiendo de que si cambia de opinión en cualquier momento, que ésta la aceptará. Otra cosa que me resultó muy interesante es el hecho de que Faputa diga que el grupo de Sarajo le da miedo, no les gusta para nada. Su instinto le dice que no deben ir con ellos, pero esta acepta la decisión de Rico y la acata, porque no le queda de otra, porque si ella tuviera poder de decisión allí, no los acompañaría. Y yo creo que esto es un poco una premonición de las cosas horribles que están a punto de suceder. Es una lástima que no nos hayan mostrado mucho más al respecto, pero se puede ver al final de esta parte del capítulo cómo estos se acercan al torbellino final. Nanachi lo anuncia, pues es capaz de ver cómo cambia el campo de fuerza al entrar en la capa nueva, y es allí, en la entrada de la séptima capa, cuando Sarajo decide contarles otra parte de la canción de Hariyomari, pues está dándose cuenta de cómo aumenta la presencia de criaturas salvajes a medida que se adentran en esta nueva capa del abismo, y se teme que más pronto que tarde terminen separados y no pueda llegar a contarles esto. Y también se los cuenta un poco con la esperanza de que alguno de ellos pueda identificar el significado de alguno de esos versos, terminando con ellos esta parte del capítulo. Al inicio de esta segunda parte del capítulo, aparece este extraño objeto que ya se nos había mostrado antes, más precisamente en el capítulo extra número 4, durante la excavación conjunta en la segunda capa liderada por Havelock. Estos encontraron este objeto que teoricé se trataba de una reliquia de grado especial, una de las más peligrosas, incluso comparable con el Swaholic de Bondryu. En ese momento, cuando se encuentran con este artefacto, Havelock se asusta mucho, manda cerrar esa zona y prohibir el acceso, y que manden de inmediato un mensaje al campamento de observación, y que en cuanto Ozen esté de regreso, que se dirija allí para echar una mano. Al parecer este objeto está relacionado con la canción de Hariyomari, pero no sabemos mucho más al respecto. Después de mostrarnos brevemente este objeto tan misterioso, nos movemos a la superficie y continuamos con esta mini historia que ya se nos había contado hace bastante tiempo, de Jiruo acompañando a Ozen a intentar averiguar qué es lo que está sucediendo en la superficie. Estos se encuentran en un distrito de Orf, hablando de la canción de Hariyomari y de las respiraciones que tienen lugar cada 2000 años. Ozen le cuenta a Jiruo sobre un nuevo misterio que dice que a todos los gemelos nacidos en Orf, por algún motivo u otro, terminan recibiendo los mismos nombres. A estos le llaman Cherumi y Menae, igual que los gemelos que acompañan a Sarajo y los que se nos mostraron en las páginas extras de los primeros volúmenes del manga. Vemos cómo Ozen quería que fueran a ese lugar para hablar con una persona que carece de brazos y de piernas, igual que los gemelos del escuadrón de Sarajo. Ozen dice que se trata del único superviviente de la maldición que cayó sobre ese lugar, acabando allí este capítulo. Yo creo que es en estas páginas finales donde se encuentra lo más interesante del todo el capítulo, pues a pesar de mostrarnos un montón de cosas diferentes, la mayoría de ellas son pequeñas piezas de un rompecabezas mucho más grande, cosas que ahora mismo no podemos entender, pero que sirven como las bases de las revelaciones que están por venir. Aunque de este capítulo no se pueda sacar ninguna conclusión final a partir de las cosas que se nos enseñan, sí que se da pie a muchas teorías nuevas. Se me ocurre, por ejemplo, que esta persona con la que quiera hablar Ozen pueda ser un superviviente de la gran expedición conjunta que interactuó con este objeto misterioso que encontraron en la segunda capa. Quizás Cherumi y Menae tengan algo que ver con eso, y el hecho de carecer de extremidades los relacione con este personaje misterioso de la superficie. Por los versos que se nos comparten de la canción de Hariyomari, me imagino al abismo como una especie de ser viviente que respira, que dura unos 2000 años inhalando, y cada 2000 años exhala. Estas respiraciones las interpretaría como que durante ese periodo de inhalación las almas se ven atraídas hacia el fondo del abismo cada vez con más intensidad cuanto más cerca se está de esos 2000 años, y que cuando llega el momento de la exhalación, del amanecer, algo ocurre, ya sea que las almas que se encuentran en el fondo del abismo son liberadas, o que la maldición del abismo, o mejor dicho, el campo de fuerza se escapa del interior del abismo como si de un aliento de una bestia se tratara, o que el abismo sea como una especie de gusano que se extiende hasta lo profundo y que crezca expandiéndose y creando una nueva capa cada 2000 años.
Definitivamente estoy seguro de que la séptima capa es la última del abismo, pues ya se han hecho varias referencias a ello, y estoy también casi seguro de que tanto el tema de las almas como el de los 2000 años y la canción de Hariyomari están todos relacionados entre sí, y que en los próximos capítulos se nos revelará la conexión que hay entre todas ellas. Por el momento no podemos hacer más que especular y hacer hipótesis al respecto. ¿A ti qué te pareció este capítulo? A mí sinceramente me dejó un sabor un tanto agridulce, pues me pareció un poco de relleno, o mejor dicho de transición. A pesar de tener más de 40 páginas, no se nos reveló mucha información importante, especialmente viniendo del capítulo anterior, que fue un no parar de revelaciones una tras otra. Este capítulo se centró más en mostrarnos las últimas escenas en la sexta capa y cómo nuestros protagonistas se adentran ya en la que va a ser la última capa del abismo, hasta donde sabemos, y también un poco para prepararnos el terreno sobre los peligros que se avecinan. Lo más interesante fueron, sin lugar a dudas, estas últimas páginas tan crípticas. Yo me atrevería a decir que el capítulo 67 puede tomar una de dos direcciones: o que se nos muestre al grupo de Rico en la séptima capa, o que se nos siga contando un poco más sobre lo que está haciendo Ozen y Jiruo. Sinceramente creo que será más lo primero, y a decir verdad espero que se nos muestre más sobre la séptima capa y que Sarajo nos cuente más información, ya que se nota muchísimo que se está guardando un montón de secretos. Esto ha sido todo por hoy, futuro Silbato Blanco. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces espero que tu viaje esté lleno de maldiciones y de bendiciones.